¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar en la vida? No es que te traicionen, no es que te humillen, no es siquiera que te destruyan por fuera. Lo peor es cuando te destrozan por dentro y te obligan a seguir sonriendo, a seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Lo peor es cuando el monstruo duerme bajo tu mismo techo y nadie, absolutamente nadie, te cree. Bienvenidos a una de las historias más escalofriantes y polémicas que he contado en este canal. Una historia que me arrancó pedazos del alma cada vez que la recordé para narrarla aquí, porque lo que voy a contarles hoy no es ficción. Es mi vida. Es el infierno que viví desde los 13 años, cuando mi padrastro entró a mi habitación por primera vez y me robó todo lo que yo era. Y lo peor de todo no fue el abuso. Lo peor fue cuando quedé embarazada a los 15 años y él me obligó a abortar sola, en el baño de mi casa, mientras mi madre dormía en la habitación de al lado. En ese momento, tirada en el piso frío, sangrando, pensé en un fragmento inusual de mi vida, en algo que mi abuela me había dicho años atrás y que yo no había entendido hasta ese instante de agonía. Pero luego me di cuenta de algo mucho peor, algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi madre, sobre mí misma. Mi nombre es Elena. Tengo 72 años y esta es la primera vez que cuento esta historia completa, porque durante décadas la enterré tan profundo que llegué a creer que no había existido. Pero las heridas que nunca sanan son las que más gritan en el silencio de la vejez. Todo empezó cuando tenía 11 años. Mi padre biológico había muerto 2 años antes en un accidente de construcción. Mamá quedó destrozada, sin dinero, con 3 hijos que alimentar. Yo era la mayor. Luego venían mis hermanos, Carlos de 9 y Lucía de 7. Vivíamos en un pueblito donde todos se conocían, donde las mujeres solas eran vistas con lástima o con desprecio. Mamá trabajaba limpiando casas, pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Entonces apareció Ramiro, alto, de manos grandes, con esa sonrisa que a todo el mundo le parecía encantadora. Trabajaba en el aserradero y ganaba bien. Empezó a cortejar a mamá con flores, con promesas, con esa paciencia que tienen los depredadores cuando identifican a su presa. A los 6 meses se casaron. Yo recuerdo ese día. Todo el pueblo decía que mamá había tenido suerte, que había encontrado un buen hombre que se haría cargo de nosotros. Yo también lo creí al principio. Los primeros meses fueron normales. Ramiro traía comida, arreglaba cosas de la casa, nos llevaba a pasear los domingos, pero había algo en su mirada que me incomodaba, la forma en que me observaba cuando yo salía del baño, la manera en que su mano se demoraba demasiado cuando me revolvía el cabello. Yo tenía 11 años y no entendía qué era esa sensación que me revolvía el estómago cada vez que él entraba a una habitación donde yo estaba sola. La primera vez que me tocó, yo tenía 13 años recién cumplidos. Mamá había ido al mercado con mis hermanos. Yo me quedé porque estaba resfriada. Él dijo que se quedaría para cuidarme. Entró a mi habitación con una taza de té. Se sentó en mi cama. Me dijo que ya estaba convirtiéndome en toda una mujercita. Su mano se posó en mi pierna. Yo me quedé paralizada. No podía moverme, no podía gritar. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Esto es normal, me dijo. Esto es lo que hacen los papás que quieren a sus hijas, pero es nuestro secreto. Si se lo cuentas a tu mamá, ella no te va a creer y me va a tener que elegir a mí o a ti. ¿Tú qué crees que va a elegir? Ella necesita que yo esté aquí. Sin mí, se quedan en la calle. Esas palabras se me clavaron más profundo que cualquier otra cosa, porque yo sabía que tenía razón. Mamá dependía de él, todos dependíamos de él, así que me quedé callada, y él volvió, una y otra vez, una y otra vez. A los 14 años yo ya no era la misma niña, había aprendido a desconectarme, a irme a otro lugar en mi mente mientras él hacía lo que quería conmigo. Dejé de tener amigas, dejé de sonreír. Mamá me preguntaba qué me pasaba y yo le decía que nada. Ella insistía, preocupada, pero Ramiro siempre intervenía. Es la edad, decía. Ya sabes cómo son las adolescentes. Y mamá asentía, aliviada de tener una explicación simple. Pero entonces pasó lo inevitable. A los 15 años,
Mi menstruación se retrasó. 1 semana, 2 semanas, un mes. Yo sabía lo que significaba, pero no quería aceptarlo. Me miraba al espejo y veía a una niña rota que llevaba dentro otra vida que no había pedido, que no había elegido, que era el fruto de una violencia que nadie reconocía. Cuando se lo dije a Ramiro vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. No fue sorpresa, fue cálculo, frío, eficiente. Vas a deshacerte de eso, me dijo, y vas a hacerlo tú sola. Si alguien se entera, te juro que te arrepentirás. Tu mamá te va a odiar, tus hermanos te van a odiar, todo el pueblo va a saber que eres una cualquiera. Me dio unas pastillas que había conseguido quién sabe dónde. Me dijo exactamente qué hacer. Y una noche, cuando mamá y mis hermanos dormían, lo hice. No voy a describirles el dolor. No voy a describirles el terror de estar sangrando en el piso del baño, mordiéndome la mano para no gritar, sintiendo que me moría y deseando morirme de verdad. Lo que sí les voy a contar es lo que pasó por mi mente en ese momento. Recordé a mi abuela paterna, que había muerto cuando yo tenía 8 años. Pocas semanas antes de su muerte, me había llamado a su lado y me había dicho algo extraño. Elenita, mi niña, escúchame bien. En esta vida hay personas que parecen salvarte, pero en realidad te están hundiendo. Y hay personas que parecen abandonarte, pero en realidad te están liberando. Nunca confundas el amor con la cadena. Yo no había entendido nada en ese entonces, pero esa noche, tirada en ese baño, esas palabras resonaron en mi cabeza como un grito, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre más que todo lo demás. Mamá sabía, no sé cómo lo supe. Tal vez fue un gesto que recordé, una mirada que había interceptado, una conversación que se cortó cuando entré a la cocina. Pero en ese momento de claridad brutal, lo supe. Mi madre sabía lo que Ramiro me estaba haciendo, y había elegido no verlo. Había elegido su seguridad económica. Había elegido no quedarse sola. Me había elegido a mí como sacrificio. Esa revelación fue peor que el abuso mismo, porque una cosa es que un monstruo te destruye, pero otra muy distinta es que tu propia madre te entregue al monstruo y mire hacia otro lado. Esa noche, algo se rompió en mí para siempre, pero también algo nació, una determinación fría, una promesa. Sobreviví, limpié todo, escondí las evidencias. Al día siguiente fui a la escuela como si nada. Nadie notó nada. O tal vez sí, pero nadie preguntó. La gente ve lo que quiere ver. Pero yo ya no era la misma Elena. Por fuera seguía siendo la hija callada, la que obedecía, la que no causaba problemas. Por dentro, había empezado a planear mi escape. Y algo más. Algo mucho más oscuro que en ese momento yo ni siquiera me atrevía a nombrar. Porque verán, lo que ustedes aún no saben es que esta historia tiene un giro que ni yo misma vi venir. Un giro que cambió todo. Un giro que me convirtió en... Bueno, ya llegaremos a eso. Pero antes de continuar, necesito que sepan algo. Lo que viene después es aún más perturbador, porque la vida, esa cosa cruel, tenía preparadas para mí sorpresas que ni el demonio mismo hubiera imaginado. Los siguientes 3 años fueron un infierno disfrazado de normalidad. Seguí yendo a la escuela, seguí haciendo las tareas de la casa, seguí fingiendo que todo estaba bien. Ramiro seguía abusando de mí, pero yo había aprendido a desconectarme completamente. Era como si mi cuerpo fuera un objeto que ya no me pertenecía, y mi mente viviera en otra dimensión, en un lugar donde nada de eso estaba pasando realmente. Lo más doloroso no era lo que él me hacía. Ya me había acostumbrado a eso, por horrible que suene. Lo más doloroso era la mirada de mi madre. Cada vez que Ramiro me llamaba para que lo ayudara con algo en el garaje, o cuando me pedía que fuera a su taller, mamá bajaba la vista, no preguntaba, no intervenía. Simplemente se giraba y seguía pelando papas, o doblando ropa, o lo que fuera que estuviera haciendo. Una vez, solo una vez, intenté decirle algo. Tenía 16 años. Estábamos solas en la cocina, preparando la cena. Reuní todo mi valor y le dije, «Mamá, necesito hablar contigo sobre Ramiro». Ella dejó de picar cebollas. Su espalda se tensó. Hubo un silencio eterno. Entonces, sin voltear a mirarme, me dijo, «No sé de qué me estás hablando, Elena, y no quiero saberlo. Ramiro es un buen hombre que nos sacó de la miseria.
nos da de comer, nos da un techo. Sea lo que sea que tengas que decirme, pregúntate si vale la pena destruir esta familia. Me quedé helada. No fue una negación, no fue incredulidad, fue una elección consciente. Ella sabía y había elegido. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al día siguiente me levanté con algo nuevo dentro de mí. Ya no era tristeza, era rabia, una rabia fría, calculadora, que se enroscaba en mi pecho como una serpiente esperando el momento de atacar. Empecé a trabajar de niñera para algunas familias del pueblo. Guardaba cada centavo, cada moneda. Las escondía en una caja de zapatos debajo de mi cama. Nadie sabía. Yo sonreía, asentía, obedecía, pero por dentro estaba construyendo mi escape. A los 17 años conocí a Tomás. Era el hijo del dueño de la farmacia, 2 años mayor que yo. Era amable, tímido y, lo más importante, me trataba como a una persona. Me hablaba de libros, de ciudades lejanas, de sueños. Por primera vez en años me sentí casi humana. Empezamos a vernos en secreto. Yo sabía que Ramiro me espiaba, que controlaba cada movimiento mío, así que teníamos que ser extremadamente cuidadosos. Tomás quería que nos fuéramos juntos a la capital, que empezáramos una vida nueva. Yo estaba a punto de decirle que sí, pero entonces Ramiro lo descubrió. Una tarde llegué a casa y encontré a Tomás sentado en la sala, con la cara hinchada, un ojo morado y sangre seca en la nariz. Ramiro estaba de pie junto a él con los brazos cruzados. Mi madre estaba en la cocina como siempre, fingiendo no ver nada. Tu noviecito y yo hemos tenido una conversación interesante, dijo Ramiro con esa voz calmada que usaba antes de volverse violento. Le he explicado que tú eres una niña enferma, que inventas historias, que tienes problemas mentales, y le he mostrado unas fotos que, si llegan a circular por el pueblo, arruinarán tu reputación para siempre. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Ramiro sacó un sobre. Adentro había fotografías que él había tomado sin que yo lo supiera. Fotos de mí en ropa interior, fotos en posiciones comprometedoras, fotos que, sacadas de contexto, me hacían ver como una cómplice, como si yo hubiera querido todo aquello. Si intentas irte con él o con cualquier otro, continuó Ramiro, estas fotos llegarán a tu escuela, a las familias para las que trabajas, a la iglesia, a cada rincón de este pueblo. Todos sabrán qué clase de niña eres en realidad. Tomás me miró con una mezcla de confusión y horror. Elena, ¿qué es todo esto? Él me dijo cosas sobre ti, cosas horribles. Dime que no son ciertas. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido, porque en ese momento comprendí algo devastador. Aunque yo dijera la verdad, aunque explicara todo, nadie me creería. Las fotos dirían lo contrario. Mi madre no me defendería. Ramiro tenía todo el poder. Vete, le dije a Tomás con una voz que no reconocí como mía. Vete y no vuelvas nunca. Él se levantó confundido, dolido. Me miró esperando que dijera algo más, que me defendiera, que peleara, pero yo simplemente bajé la vista. Y él se fue. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en mi cama y acaricié la caja de zapatos con mis ahorros. Tenía suficiente para irme. Podía escapar esa misma noche, pero las fotos, las malditas fotos. Y entonces tomé una decisión. Si Ramiro quería jugar sucio, yo jugaría más sucio todavía. Si quería un monstruo, le daría un monstruo. Lo que hice a continuación fue algo que todavía me pregunto si estuvo bien o mal. Algo que hasta el día de hoy no sé si me convierte en una víctima o en algo mucho peor. Pero antes de contarles eso, necesito pedirles algo. Si han llegado hasta aquí, si esta historia los ha movido aunque sea un poco, denle me gusta a este video. Sé que tal vez algunos de ustedes no están acostumbrados a estas cosas de internet, pero es muy fácil. Abajo del video hay un dedito hacia arriba. Tóquenlo y luego busquen el botón negro que dice suscribirse y tóquenlo también. Así me ayudan a seguir contándoles estas historias que casi nadie se atreve a contar. Porque lo que viene ahora les va a chocar el corazón, se los prometo. Pasé las siguientes semanas observando a Ramiro, estudiando sus rutinas, sus movimientos, sus debilidades. Me volví invisible, obediente, perfecta.
Él pensó que me había quebrado definitivamente, que finalmente había aceptado mi lugar, pero yo estaba afilando mis garras en silencio. Una tarde, mientras limpiaba el taller de Ramiro, encontré algo que lo cambió todo. Una caja de metal escondida detrás de unas herramientas viejas. Adentro había más fotos, pero no eran solo mías. Había fotos de otras niñas del pueblo. Algunas las reconocí: la hija del carpintero, la sobrina del párroco, chicas que habían desaparecido del pueblo años atrás, con historias confusas sobre familiares lejanos o trabajos en la ciudad. Y había cartas, cartas viejas, amarillentas, cartas de mi abuela paterna dirigidas a mi madre, escritas poco antes de morir. Las tomé con manos temblorosas y empecé a leer. Lucía, decía una, sé lo que Ramiro es, sé lo que le hizo a su hijastra en el pueblo donde vivía antes. La niña terminó quitándose la vida. Por eso tuvo que irse de allí. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Si te casas con ese hombre, estarás poniendo a Elena en peligro. Te lo suplico, no lo hagas. No por dinero, no por seguridad. Nada vale la inocencia de tu hija. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Seguí leyendo las otras cartas. Todas advertían a mi madre. Todas le suplicaban que no se casara con Ramiro. Y en una de las últimas, mi abuela escribió: si algo le pasa a Elena, Lucía, será tu culpa, y nunca podrás lavarte esa sangre de las manos. Mi madre lo sabía. No solo había sospechado, no solo había preferido no ver, lo sabía desde el principio, antes de casarse con él, antes de traerlo a nuestra casa, antes de entregarme al monstruo. Me había vendido a sabiendas. Guardé las cartas en mi ropa y volví a poner la caja donde estaba. Esa noche no pude dormir, no pude comer. El mundo se había vuelto del revés, porque una cosa era pensar que tu madre era débil, que era cobarde, pero otra muy distinta era saber que conscientemente, deliberadamente, te había sacrificado. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, observé a mi madre sirviéndole café a Ramiro, sonriéndole, preguntándole cómo había dormido. La observé como si fuera una extraña, y en ese momento supe que ella no era mi madre, no realmente. Era solo una mujer que había parido a una niña, y luego la había usado como moneda de cambio para asegurar su propia comodidad. Esa misma semana pasó algo que nadie esperaba. Llegó al pueblo una mujer que nadie conocía. Tenía unos 40 años, elegante, con una maleta pequeña. Preguntó por Ramiro. Dijo que era su hermana, que venía a visitarlo después de muchos años sin verse. Ramiro palideció cuando la vio. La tensión en la casa se volvió tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Mamá la recibió con frialdad, pero con educación. La mujer, que se presentó como Marta, se instaló en el cuarto de huéspedes. Esa primera noche, Marta me encontró sola en la cocina. Me miró con una intensidad que me incomodó. «¿Te pareces a ella?», me dijo. «¿A quién?», pregunté. «A Valeria, la hijastra de Ramiro en el pueblo anterior, la que se ahorcó con 15 años». Se me heló la sangre. No sabía que tenía una hijastra. Marta se acercó más. «Ramiro no es mi hermano. Soy detective privada. La familia de Valeria me contrató hace años para investigarlo, pero nunca tuvimos pruebas suficientes. Pero ahora sé que se casó de nuevo, y sé que tiene una hijastra, y sé que el patrón se repite siempre». Me quedé muda. Ella puso su mano sobre la mía. «Sé lo que te está haciendo, Elena, y vine a ayudarte. Pero necesito tu cooperación, necesito pruebas, necesito que seas valiente». Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza, pero también sentí miedo, porque si Ramiro descubría lo que estábamos planeando, nos mataría a las dos. De eso no tenía ninguna duda. «¿Y mi madre?», pregunté. «¿Ella también sabía lo de Valeria?». Marta asintió lentamente. «Las cartas que tu abuela le escribió están en los registros de la investigación. Ella sabía todo». Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: «Ya estoy suscrita». Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene.
Durante las siguientes semanas, Marta y yo trabajamos en secreto. Ella me enseñó a grabar conversaciones con un pequeño dispositivo que escondía en mi ropa. Me enseñó a provocar confesiones sin que Ramiro sospechara. Era peligroso, aterrador, pero por primera vez en mi vida sentía que tenía el control de algo. Una noche logré lo que necesitábamos. Ramiro había bebido más de la cuenta. Yo provoqué una conversación sobre el pasado, sobre su vida antes de llegar a nuestro pueblo. Al principio se resistía, pero el alcohol aflojó su lengua. Habló de Valeria, habló de cómo ella lo había provocado, cómo ella se lo había buscado. Y luego, en un momento de arrogancia borracha, dijo algo que me heló hasta los huesos. Esa estúpida no aguantó nada. Tú eres más fuerte, Elena. Por eso me gustas más. Lo grabé todo. Cada palabra, cada confesión repugnante. Cuando le mostré la grabación a Marta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo tenemos, susurró. Finalmente lo tenemos. Pero yo quería más. Quería las fotos. Quería cada evidencia de sus crímenes. Y sobre todo quería confrontar a mi madre. Una tarde, cuando Ramiro estaba en el aserradero, busqué a mamá. Ella estaba en su habitación doblando ropa. Cerré la puerta detrás de mí. Saqué las cartas de mi abuela del bolsillo de mi pantalón y las arrojé sobre su cama. Léelas, le ordené con una voz que no admitía negativas. Ella las miró y su rostro se descompuso. Se puso pálida. Sus manos temblaron. ¿De dónde sacaste esto? Del taller de tu marido, el mismo lugar donde guarda las fotos de todas las niñas que ha destruido, incluyéndome a mí. Mamá se dejó caer en la cama. Por un momento pensé que se pondría a llorar, que pediría perdón, que mostraría aunque fuera un atisbo de remordimiento. Pero lo que dijo me dejó sin aliento. Tú no lo entiendes, Elena. No sabes lo que es estar sola. No sabes lo que es tener 3 hijos y no tener cómo darles de comer. Tu abuela no entendía. Era una vieja amargada que nunca tuvo que pasar por lo que yo pasé. Entonces me sacrificaste. La interrumpí. ¿Me entregaste a un violador para no quedarte sola? No seas dramática. Ramiro te quiere. A su manera, pero te quiere. Y nos ha dado una buena vida, una casa, comida, estabilidad. Me quedé mirándola como si fuera un ser de otro planeta. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía justificar lo injustificable? Valeria se mató por culpa de él, le dije. ¿Eso también te parece aceptable? Mamá levantó la vista bruscamente. Esa niña era débil. Tenía problemas mentales, no fue culpa de Ramiro. Dios mío, susurré. Tú no solo lo sabías, tú lo justificas, lo defiendes. Eres tan monstruo como él. Ella se levantó de golpe y me abofeteó con una fuerza que no le conocía. No me hables así. Soy tu madre. He hecho lo mejor que he podido con lo que tenía. Me toqué la mejilla ardiente y la miré fijamente. Ya no eres mi madre. Dejaste de serlo el día que lo trajiste a esta casa sabiendo lo que era. Salí de esa habitación y nunca volví a hablarle. Ni ese día, ni los siguientes. Era como si ella ya no existiera para mí. 2 días después, Marta me dijo que era momento de actuar. Contactó a las autoridades. Les entregó todas las grabaciones, las cartas, la evidencia que habíamos reunido. Ramiro fue arrestado una mañana mientras desayunaba. Vi cómo se lo llevaban esposado mientras gritaba que todo era mentira, que yo era una loca, que era una inventora de historias. Mamá se desmayó. Cuando despertó, no dejaba de gritar que yo había destruido la familia, que era una malagradecida, que arruiné su vida. Mis hermanos, Carlos y Lucía, me miraban con confusión y miedo. Nadie entendía nada. Nadie excepto yo y Marta. El juicio fue un circo mediático. El pueblo entero se dividió. Algunos me apoyaban. Otros decían que yo era una mentirosa en busca de atención, que Ramiro era un hombre bueno que había cuidado de nosotros, que yo era una desagradecida. Pero entonces aparecieron otras víctimas. 3 chicas más del pueblo tuvieron el valor de hablar, de contar sus propias historias de abuso a manos de Ramiro en años anteriores. De repente, la narrativa cambió. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Era un patrón documentado de depredación. Ramiro fue condenado a 30 años de prisión. Yo tenía 18 años cuando cayó el veredicto. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido justicia.
pero lo único que sentía era vacío, porque aunque el monstruo estaba tras las rejas, el daño ya estaba hecho. Yo ya estaba rota, y mi madre seguía sin pedir perdón. Seguía insistiendo en que yo había exagerado todo, que había arruinado nuestras vidas por capricho. Una semana después del juicio hice mi maleta, tomé mis ahorros y me fui del pueblo sin despedirme de nadie. Marta me ayudó a conseguir un trabajo en la capital, en una casa de familia como empleada doméstica. No era mucho, pero era un comienzo. Era libertad. Pensé que con irme sería suficiente. Pensé que dejar atrás ese pueblo, esa casa, esa familia, sanaría mis heridas. Pero el trauma no se va solo porque cambies de dirección. El trauma viaja contigo, se instala en tus huesos, te susurra al oído cada noche. Durante años viví como un fantasma. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía realmente. No confiaba en nadie, no me acercaba a nadie. Había levantado muros tan altos a mi alrededor que nadie podía entrar. Hasta que un día, 25 años después de haberme ido, recibí una carta. Era de mi hermana Lucía. Decía que mamá estaba muriendo de cáncer, que me pedía que fuera a verla, que quería hablar conmigo antes de morir. Y yo, como la tonta que siempre fui cuando se trataba de ella, fui. Volví al pueblo después de 25 años. Todo parecía más pequeño, más gris, más triste. O tal vez era yo la que había cambiado. La casa donde había crecido seguía ahí, pero ahora lucía descuidada, con la pintura descascarada y el jardín invadido de maleza. Lucía me abrió la puerta. Ya no era la niña de 7 años que había dejado atrás. Era una mujer de 32, con el rostro marcado por una vida que evidentemente no había sido fácil. Nos abrazamos en silencio. No hacían falta palabras. Está en su habitación, me dijo. Ya casi no habla, pero te ha estado esperando. Subí las escaleras lentamente, cada paso un peso sobre mi pecho. Entré a la habitación y la vi. Mamá era solo un esqueleto cubierto de piel amarillenta. El cáncer la había consumido hasta dejarla irreconocible, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían mirado hacia otro lado, seguían siendo los mismos. Me senté en la silla junto a su cama. Esperé a que hablara. Elena, dijo con una voz débil, rasposa. ¿Viniste? Lucía dijo que querías verme. Ella asintió levemente. Hubo un silencio largo. Entonces habló. Necesito que sepas algo antes de morir. Algo que nunca te dije. Me preparé para escuchar por fin las palabras que había esperado toda mi vida. Un perdón, un reconocimiento de su culpa, una admisión de que había estado equivocada. Pero lo que dijo fue completamente diferente. Yo también fui abusada, susurró, por mi padrastro, desde los 11 hasta los 16 años. Mi madre lo sabía y no hizo nada. Cuando quedé embarazada a los 15, ella me obligó a abortar de la misma manera que tú lo hiciste, sola, en un baño, sangrando y deseando morirme. Me quedé helada. No esperaba eso. Cuando conocí a Ramiro, continuó, vi en él lo mismo que había visto en mi padrastro. Esa mirada, ese hambre. ¿Y sabes qué pensé? Pensé que si te lo daba a ti, tal vez a mí me dejaría en paz. Tal vez yo podría tener una vida normal, aunque tú tuvieras que pagar el precio, porque yo ya había pagado el mío. Ya había sufrido suficiente. ¿Por qué tenía que seguir siendo yo? Las palabras me golpearon como piedras. No era un pedido de perdón. Era una confesión de cobardía disfrazada de explicación. Una justificación que no justificaba nada. Así que me sacrificaste conscientemente, dije con una voz plana sin emoción, sabiendo exactamente lo que me esperaba. Te di comida, te di techo, te di oportunidades que yo nunca tuve. Me diste a un violador, la corregí. Me convertiste en el cordero que ofreciste para salvarte a ti misma. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que yo también fui víctima, que lo que hice no fue por maldad, fue por supervivencia. Me levanté de la silla. La miré por última vez. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, mamá? Que yo rompí el ciclo. Yo no tuve hijos para no arriesgarme a hacerles lo que tú me hiciste. Yo decidí que esta maldición terminaba conmigo, pero tú elegiste perpetuarla. Elegiste condenarme para salvarte, y eso no es supervivencia.
Eso es egoísmo puro. Elena, por favor. No, la interrumpí. Ya no tengo nada más que decirte. Viniste de víctima y te convertiste en victimaria. Y ahora quieres que te absuelva porque tú también sufriste. Pero el sufrimiento no es excusa para causar sufrimiento. El dolor no justifica infligir dolor. Salí de esa habitación y no volví atrás. Mamá murió 3 días después. No fui al funeral. Lucía me llamó para decírmelo, pero no me reprochó mi ausencia. Creo que finalmente había entendido. Ahora tengo 72 años. Han pasado décadas desde todo aquello. Ramiro murió en prisión hace 10 años. Mi madre está muerta. El pueblo donde crecí probablemente ya ni me recuerda. Y yo sigo aquí, viva, respirando, contando mi historia. ¿Me he sanado completamente? No, el trauma no funciona así. Hay noches en que todavía despierto sintiendo las manos de Ramiro sobre mí. Hay días en que me pregunto si hice lo correcto al denunciarlo. Hay momentos en que me pregunto si debí perdonar a mi madre. Pero entonces recuerdo a las otras 3 chicas que hablaron después de que yo hablé. Recuerdo que mi valentía les dio voz a ellas. Recuerdo que si yo no hubiera actuado, Ramiro seguiría libre, destruyendo más vidas. Y ahí encuentro mi paz. Fui víctima o victimaria. Fui valiente o vengativa. Hice justicia o destruí a mi familia. Nunca sabré la respuesta. Y tal vez no la necesite. Lo que sí sé es que sobreviví, que hablé cuando el mundo quería que me callara, que rompí el ciclo que mi madre no tuvo el valor de romper. Y eso al final tendrá que ser suficiente. Ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles algo. Si esta historia los conmovió, si los hizo reflexionar, si tocó algo dentro de ustedes, denle me gusta a este video. Es ese botón con el dedito hacia arriba que está abajo. Tóquenlo. Y luego, busquen el botón negro que dice suscribirse y tóquenlo también. Así estarán acompañándome cada vez que suba una historia nueva. Y si ustedes han vivido algo similar o conocen a alguien que esté pasando por esto, déjenme un comentario. Cuéntenme su historia. No están solas. Nunca están solas. Todos los días las espero aquí, con nuevos relatos que las van a dejar sin aliento. Historias reales de mujeres reales que tuvieron el valor de hablar. Nos vemos en el próximo video y recuerden, el silencio protege al abusador. La verdad protege a la víctima. Hasta pronto.